Un cordial saludo, mi nombre es Antonio Durán Ortiz, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. El presente video es para cumplimiento al curso Fisiología de Cultivos de la fase 6, Evaluación de Estrategias de Manejo Fisiológico. En este caso, estudiamos el cultivo del café. El café es el principal renglón de la economía agrícola del país en Colombia. Se tiene un área aproximada de siembra de más de 900.000 hectáreas distribuidas en los 15 departamentos. Un 73% de su café sembrado se encuentra con variedades resistentes a la roya Emilia a la roya, entre las cuales se destaca la variedad Castillo y sus componentes regionales y la variedad Cenicafé 1. Tenemos que aclarar en esta introducción que son variedades mejoradas resistentes a la roya, más no son inmunes. El café presenta un proceso fisiológico que se inicia desde el hinchamiento de la axila de la hoja como iniciación floral. Pasa a una segunda etapa, como es una inflorescencia, cuyas flores están adheridas por sus corolas, entrando un periodo de latencia. Este periodo de latencia, entre más prolongado sea, pues mayor se espera floración. Este periodo de latencia se rompe con un periodo de lluvias, iniciando el crecimiento de las flores y finalmente se produce la apertura floral o la antesis. En el primer manejo fisiológico es la inducción floral. La inducción floral mediante productos de síntesis química, en el cuales se utilizaron el ácido giberílico y el nitrato de potasio. El propósito de este manejo de estos inductores era incrementar la floración y probablemente la producción de frutos. Ese era el propósito. El ácido giberílico, su aplicación es para estimular las yemas florales y romper la dormancia y superar las necesidades de un periodo seco. Esta ácido giberílico y el nitrato de potasio se deben, según el artículo, se deben o se recomienda hacer las aplicaciones de entre 2 o 3 meses antes de que inicie la floración. Es decir, que vemos que casi que coincide con una época de verano o una época de intenso fenómeno de la niña. Y el propósito del nitrato de potasio era producir una uniformidad de las yemas florales, perdón, y el aumento de la apertura floral. Se manejaron 3 parámetros para hacer esta evaluación. Primer parámetro, el número de botones florales por rama. Dependiendo del número de botones, va a tener el número de nudos de frutos que puede producir una planta de café. El segundo parámetro fue la producción de café en cereza. Es decir, dependiendo de la cantidad de flores, el número de flores, pues se va a medir a través de la producción de café en cereza. Y el tercer parámetro que se evaluó fueron las medidas de crecimiento, tanto el diámetro del tallo, altura del tallo y número de nudos. Como conclusión de este manejo fisiológico de inductores florales, que tanto la aplicación del ácido giberílico y el nitrato de potasio no hubo incremento ni en número de botones florales y tampoco a la vez tampoco hubo la producción de café, es decir, que no hubo una característica especial. Sobre el manejo, segundo manejo fisiológico es sobre las podas. El propósito de una poda o de una poda, que es la parte de la planta, tanto el tallo como las ramas, es estimular la formación de tejidos nuevos en tallos y ramas con el fin de mantener la producción. ¿Cuándo debemos que realizar una poda? Primero, en las ramas, o donde debemos que hacer en ramas y en plantas improductivas. En las ramas lo podemos hacer principalmente en las ramas laterales, más no en las ramas ortotrópicas, que es lo mismo que llamamos nosotros los chupones, y las plantas improductivas. También es cuando lo tenemos que hacer en las plantas que están en deterioro o improductivos. Y en la otra es en la edad de cafetales. En esta parte de edad de cafetales debemos tener presente que las podas se debemos que hacer dependiendo de la variedad, si es una variedad resistente a la roya, si es una variedad de porte alto, si es una variedad de porte bajo. Sistema de producción, si el sistema de producción es bajo sol o bajo sombra, porque a medida que si es bajo sombra, pues el ciclo de renovación o el ciclo de poda va a ser
más prolongado y en el contrario en ciclos de producción al sol, que sus ciclos de renovación van a ser más cortos. La densidad también debemos tener en claro que a medida de densidad, cuando es bajo sombra, que no sobrepasen las 7.500 plantas por hectárea y bajo sol, que no superan 10.000 plantas por hectárea. Y la otra característica, el otro parámetro que vamos a tener en cuenta para hacer estas podas es la disponibilidad de nutrientes que tenga el suelo. ¿Qué podas de cafeto manejamos? Podas de formación y podas de producción. En las podas de formación existen cuando hablamos de formación se hace en los primeros 2 años de ciclo vegetativo y de producción a partir de los 2 años, es decir, cuando empieza a producir los primeros frutos. En la formación hay unas podas que llamamos escalonadas, otra poda llamada Guatemala y una poda de Costa Rica. En la poda de producción, una poda bajera, que la llamamos nosotros la soca, una soca tradicional, una poda media altura, que es la popular, la soca pulmón, poda alta y la poda calavera. En las podas de formación, la escalonada, ¿qué es la escalonada o cómo se hace la escalonada? Se hace el derrame de las partes bajas de la planta, como le dije, se debe hacer antes de los 2 primeros años para que no haya esa forma, para que haya la formación de una planta. Una poda Guatemala, esta tiene la característica que se va a hacer cuando el tallo principal esté entre 50 centímetros a 1 metro. Este tallo principal lo que hace es hacer una curvatura y que quede anclada al suelo, produciendo lo que nosotros llamamos los chupones. A medida de haber más chupones, pues de haber más ramas y a haber más ramas va a tener más nudos y a haber más nudos vamos a tener más flores. Y la tercera poda de formación es la poda de Costa Rica, que se hace principalmente en los almácigos, que es quitar las principales yemas antes de formar la primera cruz y automáticamente ella por su naturaleza hace salir dos tallos principales y así sucesivamente hasta que llegue a su formación. Para la tercera poda, la segunda poda, que es la poda de producción, tenemos la poda baja, que es la misma soca tradicional que se hace a 30 centímetros de suelo. Su objetivo es formar una nueva planta. Dependiendo de la densidad, dependiendo de la variedad, se dejan entre 1 o 2 ejes por planta. La poda media, pues se hace a una poda a 60 centímetros de alto, es decir, se elimina la parte de 60 centímetros hacia arriba y se dan solamente las hojas bajeras, teniendo presente que estas hojas bajeras lo que va a hacer es inducir a producir más ramas laterales. La poda alta es casi muy parecida a la soca pulmón, con la diferencia que se hace a 1,80 centímetros de alto, eliminando toda la parte de encima. Y lo mismo es producir más ramas laterales. Tanto la poda media y la poda alta se hacen más que todo es para hacer una estabilización de la producción. Y la poda calavera se hace de 1,80 de centímetros del suelo, eliminando toda la parte aérea y toda la parte de las ramas laterales. Es decir, solamente quedan el solo tallo. Tanto la poda baja, soca y la poda calavera, su característica es que en los primeros 18 meses su producción es muy baja. Como conclusión podemos decir de lo siguiente, que las inducciones florales en el cultivo del café es una práctica innecesaria para aumentar el número de flores y por ende la cantidad de frutos. Es así que depende más de las condiciones climáticas como un verano intenso para aportar una mayor latencia. Entre mayor latencia y el verano sea más prolongado y se venga un régimen de lluvias, pues se supone que las floraciones van a ser mejores y a la vez van a ser más concentradas. Como recomendación, pues no se recomienda hacer alguna práctica de algún inductor floral y si se hace es con base a nutrientes como el calcio y como el boro y 2 meses a 3 meses antes de la floración. La poda es un sistema que ayuda a estimular la formación de tejidos nuevos como tallos y ramas, con el fin de mantener la producción. Tanto la poda bajera como es la soca tradicional y la poda calavera presenta una gran desventaja en los primeros 18 meses porque la producción es muy baja. Para determinar el tipo de poda a realizar en el cafeto se debe tener presente condiciones como variedades, como densidad, como sistema de producción y como la edad de cafetal. Y como conclusión general del curso de fisiología de cultivos debemos tener claro
que antes de hacer una recomendación como futuros profesionales en el agro, debemos conocer las características vegetativas y reproductivas del cultivo, sea para cultivo de cultivo ciclo corto como el cultivo de ciclo permanente. Y depende del mercado. Como ejemplo, tenemos el cultivo de tomate. Si necesitamos un tomate de mayor uniformidad y mejor tamaño, pues la poda la debemos que hacer es en el fruto, más no es en las flores. O si al contrario necesitamos más, producir más frutos, pues la poda la debemos que hacer es en la formación de la flor, para estimular más que haya más floraciones. En el caso del café, pues lo único que podemos estimular la producción es a través de las condiciones climáticas y elevando las producciones es a niveles de las podas o las que nosotros llamamos renovaciones. Una poda bien hecha a tiempo y con buenas características de realización y oportunas, elevamos y mejoramos la producción. Antes de realizar las prácticas para mejorar o aumentar la producción en el cultivo de café, como los inductores y florales y podas de formación o de producción, es indispensable conocer el estado fitosanitario de la planta, la edad, la variedad, densidad, sistema de producción y tomar la mejor decisión en el propósito de evitar costos innecesarios. El café es un cultivo perenne, con curvas de producción entre más años tenga, se disminuye la producción. Es así que hay que tener presente cuándo y qué poda es la adecuada para realizar en el momento oportuno. Estas son las referencias bibliográficas que se trabajaron. Muchas gracias. Hasta luego.